Hablar de derechos humanos puede parecer algo muy lejano y muy complicado, pero cuando hablamos de derechos humanos, en realidad nos estamos refiriendo a las personas jóvenes que tienen dificultades para alquilar una vivienda y para formar una familia. Nos estamos refiriendo a las personas que están luchando porque sus hijas e hijos están estudiando en un barracón, en vez de en unas condiciones dignas para ejercer su derecho a la educación. Los derechos humanos suenan lejanos, pero están en el día a día de la vida de todas las personas. Todas las personas en todos los países del mundo tienen una serie de derechos que quedaron consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los derechos humanos existen sobre el papel, pero están muy lejos de ser una realidad. Y no olvidemos tampoco que no existe el derecho a la libertad de expresión si no existe el derecho a la vivienda, que no existe el derecho a la salud si no existe el derecho a ser reunidos, a poder reunirse libremente. Los derechos humanos son un todo, son universales, sirven para todas las personas en todos los países del mundo y son indivisibles. No pueden exigirse unos derechos si renunciamos a otros. Son los estados, son los gobiernos quienes tienen la obligación de cumplir y respetar los derechos humanos, pero somos todas las personas las que podemos colaborar en esa defensa. Son las organizaciones las que exigen a los gobiernos mayores compromisos, pero son las asociaciones de vecinos que están reclamando un derecho a la vivienda, son las asociaciones de padres y madres quienes están reclamando el derecho a la educación de sus hijos e hijas, quienes están ejerciendo una defensa activa de los derechos humanos. Por tanto, aunque la responsabilidad esté en quienes tienen en su poder tomar las decisiones que afectan a la vida de todas las personas tenemos también en nuestra mano actuar en nuestro día a día para defender los derechos humanos. Los derechos de las mujeres son derechos humanos. Hace muchos años que la comunidad internacional desarrolló específicamente derechos humanos de las mujeres, que forman parte del conjunto general de los derechos humanos. Aplicar la perspectiva de género significa tener en cuenta las condiciones que hacen más difícil para las mujeres, por el mero hecho de serlo, su acceso y disfrute a los derechos humanos. Por tanto, defender los derechos de las mujeres es parte de la defensa de los derechos humanos. No hay un país en que la situación de los derechos humanos sea perfecta para todo el mundo, y es verdad que hay países en los que disfrutamos de más derechos que la población de otros países, pero la responsabilidad de las personas, de los gobiernos, de las empresas es avanzar hacia el cumplimiento de los derechos humanos en todo el mundo. Esto significa, por ejemplo, que aunque las mujeres en España tengamos un nivel de acceso a los derechos mejor que en otros países, tenemos no solo la responsabilidad, la obligación de seguir avanzando en nuestro propio país, sino también de ejercer nuestra solidaridad y nuestro compromiso para actuar y asegurar que las mujeres en otros países del mundo lleguen a alcanzar nuestro mismo nivel de derechos. Los defensores o defensoras de derechos humanos en el mundo son personas que actúan a título individual o de forma colectiva, a nivel local, a nivel regional o a nivel internacional, para poner en valor, para promover, para defender los derechos humanos. Lo hacen en el marco de sus familias, de sus comunidades, de sus organizaciones o sus países. La cuestión es que todas estas personas cada vez más están en riesgo en el mundo por alzar su voz. Gobiernos, empresas, grupos armados tienen interés en silenciar a estas personas. Cada año son más numerosos los asesinatos de personas que defienden los derechos humanos en todo el mundo. En el año 2018 fueron más de 300 personas asesinadas en unos 27 países. La defensa de los derechos humanos nos atañe a todas las personas, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestra comunidad de vecinos, en nuestras organizaciones. Lo importante es indignarnos ante la injusticia, indignarnos y transformar la indignación y actuar. Cada vez que detectamos una violación de derechos humanos en nuestro entorno o en los entornos más lejanos, si tienes la oportunidad, movilízate.